Estimados seguidores y seguidoras del canal Fuerza a Diario, hoy vengo con una noticia increíble y es la razón por la que me he quitado la camisa, que en sí es una noticia triste, pero bueno, todo en la vida no puede ser siempre de color. Así que os vengo a comentar que ya hemos sacado la ropita del equipo. Esta es la camiseta. En otro vídeo voy a aparecer con el jersey, que también está muy chulo, y os dejo unas imágenes de este maravilloso modelo, también conocido como yo, probando la ropa del equipo. Así que simplemente que sepáis que hoy prescindo de la camisa, pero es única y exclusivamente porque quiero mostraros lo bonita que es la ropa que hemos sacado. Está únicamente a la venta para las personas que están en nuestro equipo de asesorías, entonces si eres parte de nuestro equipo y aún no tienes la ropa, corre a por ella, y si no eres de nuestro equipo, plantéate serlo porque la ropa está muy guapa. Dicho esto, vamos a hablar de un tema tan viejo como los albores de la humanidad. Bueno, realmente es un tema que viene desde los albores de la humanidad. Así que digamos que es viejo y ya está. Estamos hablando de la progresión en repeticiones o progresión en peso a la hora de hacer las progresiones en el gimnasio. De hecho, más bien me quiero centrar en tema de cómo plantear una progresión, porque es una pregunta que me hacen constantemente. Al final, desde hace muchos años se sabe que en el entrenamiento debe de haber una clase de progresión en un periodo de tiempo relativamente breve, de unas 2-3 semanas, para que funcione. Si no progresamos en el entrenamiento, significa que muy probablemente no está funcionando. Por lo tanto, la gente me está preguntando que cómo tenemos que progresar. Y justamente de eso va este vídeo. Así que, sin más dilación, empecemos. Como he dicho al principio, el concepto de sobrecarga progresiva lleva con nosotros ya unos cuantos años, ¿vale? Es un concepto que hace referencia al hecho de que cada poco tiempo, se entiende como que cada semana, pero no tiene por qué ser cada semana, algo tiene que progresar en nuestro entrenamiento, ¿vale? Pero creo que no estamos teniendo claro del todo lo que significa este concepto, así que lo primero vamos a aclararlo. Bueno, lo primero, ¿recuerdas aquel vídeo en el que hablamos de por qué mejoramos en respuesta al entrenamiento? Te lo dejo por aquí. Pues en él hablábamos cómo el entrenamiento supone un estrés para el cuerpo, ¿vale? Y este estrés es el que nos hace cambiar. Si el estrés que genera un entrenamiento es siempre el mismo, el cuerpo va a dejar de ver razones para mejorar. Esto es algo muy genérico y demasiado generalista. No podemos hablar del cuerpo como algo consciente que actúa por su cuenta, pero para que lo entendamos funciona más o menos así. Entonces, básicamente la sobrecarga progresiva como concepto lo que hace es resumirnos que en el entrenamiento este estrés que supone debe de aumentar cada poco tiempo para que este entrenamiento siga funcionando. Si no lo cambiamos a las 3-4 semanas normalmente nos estancamos, ¿vale? O bueno, puede que tardemos más, eso lo veremos en breve. Tenemos que tener en cuenta básicamente dos cosas importantes. Una, la dificultad considerada como el RIR en cada serie, es decir, el RIR que tenemos en cada serie representa un poco la dificultad que nos supone un entrenamiento. Siempre que hagamos las cosas con el mismo RIR, la dificultad será la misma. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, que también es clave, es el rendimiento que estamos teniendo en el gimnasio. Entendido por peso levantado a X repeticiones. Si a un mismo RIR y a unas mismas repeticiones somos capaces de levantar más peso, significa que habremos progresado. Si a un mismo peso y a un mismo RIR somos capaces de levantar más repeticiones, también habremos progresado. No parece muy complicado. Entonces, ¿cómo plantear una sobrecarga progresiva? Muy sencillo. Tenemos que aumentar o el rendimiento, es decir, que no cambie nada y que nuestro rendimiento mejore, o haciendo el entrenamiento más difícil que la semana anterior. Bueno, realmente podemos plantearlo de una manera semanal, pero también se puede hacer cada 2-3 semanas. Es decir, en mi opinión, el límite para no cambiar absolutamente nada del entrenamiento será aproximadamente 2-3 semanas. Si en ese tiempo nuestro rendimiento no mejora y la dificultad no aumenta, posiblemente tengamos que cambiar mucho las cosas que estamos haciendo porque no nos están funcionando. Así que ahí está el límite, más o menos 2-3, incluso 4 semanas en personas muy avanzadas. Pero un momento, si la dificultad no aumenta, ¿por qué tenemos que tener en cuenta la mejora de rendimiento como sobrecarga progresiva? Es decir, si yo hago el mismo RIR a las mismas repeticiones y al mismo peso, la dificultad es la misma. Entonces, ¿por qué cuenta una mejora del rendimiento como sobrecarga progresiva? Vamos a ponerlo con un ejemplo más claro. Si yo en una sentadilla hago 3 repeticiones con 150 kilos a RIR 2 y la siguiente semana hago 3 repeticiones con 160 kilos a RIR 2, realmente estoy haciendo 3 repeticiones a RIR 2 en ambas, es decir, la dificultad es la misma. Lo que ha mejorado es el rendimiento. Pero si la dificultad no aumenta, el estrés no está aumentando. Pero sí significa que el grado de estrés que estamos induciendo al cuerpo está funcionando para que éste responda. Entonces, realmente, siempre que nuestro rendimiento siga al alza y no se estanque más de 2-3 semanas,
significa que lo que estamos haciendo funciona y por lo tanto yo considero que no hace falta cambiar nada. Se está dando una sobrecarga progresiva o básicamente estamos haciendo un entrenamiento que está haciendo al cuerpo mejorar. De todas formas, es cierto que el hecho de que la mejora en rendimiento se considere una sobrecarga progresiva sin que aumente la dificultad hace que el concepto de sobrecarga progresiva se tambalee un poquito y realmente nos tengamos que centrar más en la variable del rendimiento para saber si hay que cambiar algo en el entrenamiento o no, más que en la variable de dificultad. Es decir, que no tenemos que aumentar la dificultad al tuntún, sino que tenemos que ver lo que está funcionando para nuestro cuerpo y en base a eso decidir si cambiamos algo o no. Y por lo que es conocido como el entrenamiento tipo bottom-up, que de esto ya lo haremos más adelante. Y hay otra norma importante a la hora de plantear una sobrecarga progresiva, y es que debe suponer un reto para el cuerpo. Por ejemplo, yo puedo hacer sentadillas a RIR 15 y la semana siguiente a RIR 14, pero es que este aumento del estrés es tan pequeño y está tan por debajo del umbral que yo necesito para mejorar, que realmente no me servirá para mejorar, es decir, no es un estrés útil para mí. Este umbral de dificultad medido con RIR es complicado, pero en hipertrofia, en ganancia de masa muscular, se considera que es el RIR 4, ¿vale? Clásicamente, en este estudio del arquetípico Batman Science, tenemos que es un estudio muy típico, lo digo de verdad, es un estudio que mola mucho, está muy bien planteado, enhorabuena, Neko. Pero básicamente lo que nos muestra es que el RIR 4 podría considerarse como ese límite mínimo que tenemos que superar para ganar masa muscular. ¿Se han visto ganancias de masa muscular a RIR 6-7? Sí, se han visto. Pero seguramente fueran en personas que no tenían demasiada experiencia y que no necesitaban demasiado estrés para mejorar. Vamos, que realmente no creo que RIR 4 sea el límite, sino que el límite es algo mucho más difuso, que estará sobre desde el 4 hasta el 6, dependiendo de la persona, pero sí que me parece una buena aproximación para la mayoría de la gente. Tenemos que trabajar en RIR 4 o menos. De cara a la ganancia de fuerza, la historia es bastante distinta porque tenemos estudios en los que se encuentra que haciendo la mitad de las repeticiones totales que podríamos llegar a hacer con un peso, ganamos fuerza, ¿vale? En este estudio lo que se vio fue que, por ejemplo, haciendo 8 repeticiones de 16 totales, ganamos fuerza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente no es lo mismo hacer 10 repeticiones de 20 que 3 de 6. Obviamente uno es un RIR 10 y otro es un RIR 3. Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas, el estudio se hizo en futbolistas, ¿vale? Poco a poco, pero nos demuestra que la ganancia de fuerza no requiere una intensidad tan elevada, sobre todo en personas que no son expertas o al menos no son muy avanzadas. Esto es una cosa muy positiva, de hecho, porque, por ejemplo, en personas mayores nos damos cuenta de que podemos ganar mucha fuerza haciendo esfuerzos relativamente bajos, lo que es muy positivo porque en general suelen ser personas a las que no les gusta hacer esfuerzos muy elevados, aunque con flagrantes excepciones. Entonces, en personas no avanzadas en fuerza podemos quedarnos con el 50% de las repeticiones totales siempre y cuando no nos vayamos por encima de las 15-16 repeticiones. Y en personas más avanzadas que igual se dedican al powerlifting, ya requieren mucha fuerza en un movimiento, yo sí que recomiendo, por ejemplo, movernos en un rango de 5-2, en un RIR 5-2, porque ahí no estaríamos haciendo una intensidad súper elevada, que es de RIR 2 para abajo, pero sí que son intensidades ya bastante altas. Por lo tanto, ¿de qué formas podemos progresar? Pues la primera y más obvia es en peso, dejando fijos el RIR y las repeticiones que hacemos y aumentando el peso que estamos levantando. Esto es lo que sería una mejora de rendimiento propiamente dicha. En repeticiones, dejando fijo el peso y posiblemente teniendo que aumentar el RIR, pero podemos levantar más repeticiones con un mismo peso y se consideraría sobrecarga progresiva. También podemos disminuir el RIR, que esto al final implica sí o sí un aumento de la dificultad, pero es otra de las formas que tenemos de plantear una sobrecarga progresiva. Podemos jugar con reducir los descansos, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque llegado a un punto empezaríamos a comprometer ya otros sistemas no tan relacionados con la fuerza, como por ejemplo la capacidad aeróbica de la persona, y esto puede no ser muy interesante. Entonces está muy bien plantearlo, pero depende de en qué ejercicio puede no ser tan interesante. Y finalmente estaría la progresión en rango de movimiento, es decir, aumentar el rango de movimiento. Se puede hacer en algunos ejercicios, pero en otros a mí no me parece tan útil, pero es otra forma que tenemos de progresar en dificultad. Dicho esto, saber si algo está funcionando, si realmente hay una sobrecarga progresiva en fuerza es muy fácil porque tenemos un feedback directo de nuestro rendimiento, es decir, cuanto más kilo levantes, más fuerte eres, por lo tanto, si tu objetivo es mejorar la fuerza, tienes un feedback diario de cómo te está yendo bien, te está yendo mal. De cara a la ganancia de masa muscular es algo más complejo porque sabemos que la ganancia de masa muscular empieza a darse como a las 3-4 semanas de empezar a entrenar pesas.
Por lo tanto, tenemos que tener un control bastante estricto de nuestros perímetros, de nuestro peso corporal, de nuestra imagen, para asegurarnos de que está habiendo un aumento del tamaño corporal y que no hay un aumento desmesurado del porcentaje graso ni un aumento muy exagerado del peso que tenemos, porque al final, puesto que nuestra ganancia de masa muscular es bastante limitada a nivel mensual, si ganamos 3 kilos al mes es que obviamente está habiendo una ganancia de grasa muy alta o de líquidos, pero la masa muscular no puede estar aumentando tanto. Por lo tanto, requiere controlar muchos más parámetros. Y es verdad que a largo plazo, estamos hablando de 4 o 6 meses, seguramente sí que la mejora en marcas represente un aumento de la ganancia de masa muscular. Pero recuerda que las ganancias de fuerza no tienen por qué deberse a una ganancia de masa muscular, por lo tanto, cuidadito con ese tema. Así que lo más importante, como siempre digo, es hacer un seguimiento a largo plazo para saber que todo está funcionando como debe y que de verdad estamos ganando masa muscular o ganando fuerza. Y dicho esto, chicos, chicas, otro vídeo que se va, espero que os haya gustado y que sepáis cómo plantear una progresión. Si queréis más información, me la podéis pedir y hago otro vídeo, y hasta futuros vídeos.